Hola, hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hacer las demostraciones de las identidades trigonométricas del seno y coseno de la suma y diferencia de ángulos. Empecemos. Conocimiento previos. El círculo trigonométrico es importantísimo. Es el círculo que tiene como radio 1. Cuando tenemos cualquier ángulo alfa, puede ser cualquier medida, el cateto opuesto a la vertical, el cateto vertical es igual al seno del ángulo al cual se opone. Y el cateto adyacente, la horizontal, es igual al coseno del ángulo. Resolución de triángulo rectángulo. Tenemos un triángulo rectángulo cuyo ángulo agudo es alfa, la hipotenusa es 1. En el círculo trigonométrico, el cateto opuesto a la vertical, en este caso para nosotros, es el seno de alfa. Y la horizontal del cateto adyacente es el coseno del ángulo alfa. En este triángulo rectángulo se cumple la identidad pitagórica, es decir, la suma de los cuadrados de los catetos es igual a hipotenusa al cuadrado, es decir, seno al cuadrado de alfa más el otro cateto que es coseno al cuadrado de alfa, siempre es igual hipotenusa al cuadrado, igual a 1. Esta es identidad pitagórica fundamental. En general, si nosotros tenemos un triángulo de ángulo agudo alfa, hipotenusa que sea K, el cateto opuesto va a ser la hipotenusa K multiplicado por el seno del ángulo al cual se opone. Y el cateto adyacente será la hipotenusa por el coseno del ángulo. Podemos hacer una generalización. Si tenemos el ángulo agudo alfa, sea la hipotenusa, igual por decir que sea seno de beta, el cateto opuesto a la vertical va a ser igual el seno del ángulo al cual se opone, seno de alfa, por la hipotenusa que es el seno de beta. Esto nos va a permitir demostrar las identidades trigonométricas. Y el cateto adyacente va a ser igual a la hipotenusa seno de beta por el coseno del ángulo alfa. Nos ubicamos en el plano, tenemos el origen de coordenada O y vamos a trazar de este punto O hacia el punto B un segmento, como apreciamos, y se forma un ángulo. Denominemos que el ángulo sea alfa y tenemos un punto A. Vamos a trazar una recta perpendicular al segmento OB, partiendo de B a A, de tal forma que forman 90 grados. Y vamos a trazar también un segmento de O al punto A para formar otro ángulo, en este caso que sea beta. Y tenemos la suma de ángulos. Todo ese ángulo es el alfa más beta. Muy bien. Vamos a trazar también una perpendicular partiendo de A, un segmento. Antes de todo, en este caso, esta es el del círculo trigonométrico, hipotenusa 1. Y trazamos, como les dije, una perpendicular partiendo del punto A, una vertical,
¿Cómo se muestra? Una perpendicular que parte del punto D al A. Y también vamos a trazar otra línea perpendicular al AD partiendo de B, como se indica, hacia el punto C. Y tenemos ahí triángulos rectángulos. En este triángulo OD con la que estoy indicando, ese ángulo con el otro ángulo son opuestos por el vértice. Y estos dos triángulos opuestos por el vértice son triángulos semejantes, por lo que en el ángulo A mide alfa, igual que el otro. También podemos trazar a partir del punto B una línea perpendicular. Lo vamos a denominar el punto E. Ahí tenemos. Ahora en el triángulo OAD, en el triángulo rectángulo OAD, el segmento AD es el cateto opuesto al ángulo alfa más beta, por lo que, como la hipotenusa es 1, el cateto opuesto es el seno de alfa más beta. Y en el triángulo OAD, el cateto adyacente OD es igual al coseno de la suma de los ángulos de alfa más beta. También debemos tener presente en el triángulo OAB, recto en B, el cateto opuesto AB es igual al seno de beta. Y en el triángulo rectángulo OAB, el cateto adyacente OB es igual al coseno del ángulo beta. Muy bien. Ahora podemos también determinar, trabajando en el triángulo rectángulo OBE, recto en E, el cateto opuesto es el seno del ángulo alfa por la hipotenusa, que es el coseno de beta. Importante esta. Y trabajando en el triángulo rectángulo ACB, recto en C, el cateto opuesto es el seno del ángulo al cual se opone, es decir, el seno de alfa por la hipotenusa, que es el seno de beta. Y el cateto adyacente AC es igual la hipotenusa, el seno de beta, por el coseno del ángulo alfa, por ser cateto adyacente. Y también tenemos que el BC es paralelo al DE, porque el DE será igual también al seno de alfa por el seno de beta. A partir de acá vamos a demostrar a qué es igual el seno de alfa más beta. El seno de alfa más beta es igual al AD. Y el AD es igual al AC más el CD, trabajando en el triángulo rectángulo OAD. El cateto opuesto es el segmento AD y ese es igual a AC más CD. De acá que el seno de alfa más beta es igual el segmento AC más el segmento CD, pero CD es igual a BE. Reemplazamos con BE. Finalmente concluimos que el seno de la suma de dos ángulos de alfa más beta es igual al segmento AC, que es igual
al segmento BE, que es igual seno de alfa por el coseno de beta más el AC, que es seno de beta por el coseno de alfa. Con esto demostramos el seno de la suma de dos ángulos. ¿Y a qué será igual el seno de la diferencia de dos ángulos, de alfa menos beta? Para esto simplemente vamos a expresarlo como suma de ángulos. Será igual al seno de alfa más el opuesto de beta. Y esto es igual aplicando lo que demostramos, seno del primer ángulo, seno de alfa, por el coseno del segundo ángulo, que es menos beta, más el seno del segundo ángulo, que es menos beta, por el coseno del primer ángulo alfa. Téngase presente que el coseno es una función par, El coseno, por ejemplo, de menos 40 grados es igual al coseno de 40 grados. Es decir, coseno de menos beta simplemente es coseno de beta. Por otro lado, la función seno es una función impar. El seno de menos beta es igual a menos el seno de beta. El seno, por ejemplo, de menos 30 grados es igual a menos seno de 30 grados, que vale menos 1/2. De acá concluimos que el seno de la diferencia de ángulos de alfa menos beta es igual al seno de alfa del primer ángulo por el coseno de beta. Como el seno de menos beta es negativo, ponemos más o menos menos el seno de beta por el coseno de alfa. Ahí tenemos la demostración del seno de la suma de dos ángulos y del seno de la diferencia de dos ángulos. Veamos ahora para el coseno. En el triángulo rectángulo, trabajando en el triángulo rectángulo ODA recto en D, OD es igual al coseno de alfa más beta. Y trabajando en el triángulo rectángulo OBE, OE, ¿a qué es igual? Es igual al coseno de alfa del ángulo, al coseno de alfa, por la hipotenusa, que es coseno de beta. Estoy trabajando en el triángulo rectángulo, repito, OEB. Muy bien. Ahora sí, con esta ya podemos determinar a qué es igual el coseno de alfa más beta. El coseno de alfa más beta es igual al segmento OD. El segmento OD, el coseno de alfa más beta, podemos expresar el OD como diferencia de segmentos. Es el segmento OE menos el segmento DE. Menos el segmento DE. De acá reemplazando vamos a tener que el coseno de alfa más beta, el coseno de la suma de dos ángulos, es igual al OE, que viene a ser producto de cosenos, coseno de alfa por coseno de beta, menos el segmento DE, que es igual producto de senos, seno de alfa por el seno de beta. Demostrado la identidad de coseno de ángulo suma. ¿Y a qué será igual el coseno de la diferencia de dos ángulos? Para esto, como en el anterior caso, simplemente expresamos el coseno de la diferencia como el coseno de alfa más el opuesto de beta, menos beta. Aplicando en este caso lo que demostramos, va a ser igual
al coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo, que es menos beta, menos el seno del primer ángulo, alfa, por el seno del segundo ángulo, que es menos beta. Ya sabemos que la función coseno es una función par, por lo que coseno de menos beta es coseno de beta. Y la función seno es función impar, y el seno de menos beta es menos seno de beta. Por lo tanto, concluimos que el coseno de la diferencia de dos ángulos de alfa menos beta es igual al coseno de alfa por el coseno de beta, producto de cosenos. Seno de menos beta es menos con menos más, quedará seno de alfa por el seno de beta. Bien, demostramos las 4 identidades fundamentales, las identidades trigonométricas compuestas. Para la tangente simplemente es seno sobre coseno y vamos haciendo todas las demás identidades trigonométricas. Nos vemos, hasta la próxima, cuídense.